¿Qué tal? En este video haremos una prueba rápida de la plataforma de Deal Air para procesamiento de drones. En este caso puede ser de la marca de ellos o de cualquier otra marca. En este caso haremos la prueba con un vuelo fotogramétrico Wintra. Vamos a darle encargar en la parte de arriba para iniciar nuestro proyecto. Vamos a buscar la carpeta donde están las fotografías. ¿Okay? Esa es la carpeta donde están las fotografías. Vamos a seleccionarlas todas. Sin incluir este archivo ni este, porque el otro es metadata y el otro es el reporte de precisión de vuelo. Bien, ya ahí cargó la información general de las fotografías sin cargar las fotos todavía para el procesamiento. Vamos a poner un nombre del proyecto. El nombre del proyecto es el lugar general, digamos que proyecto Las Minas, proyecto El Poblado, el proyecto Su Casa, por ejemplo. Y el nombre del archivo sería el mapa, el nombre que le queremos asignar al mapa. Acá puedo ajustar el sistema de coordenadas en la parte de edit. Él automáticamente lo define. Puedo editarlo y también tengo una opción de agregar o no el modelo Elite se voy a trabajar. En este caso vamos a trabajar con el de los 84. Luego de esto vamos a iniciar el proceso de carga de la metadata. La metadata es el archivo que tiene la información de los movimientos del avión y de la presión que está registrando en el momento, entre otras informaciones de ubicación y demás. Seleccionamos de la ubicación que tengo la metadata. En este caso el dron que estoy procesando es un Wintra, así que el archivo está en formato CSV. Mi Wintra es un Wintra PPK, así que también tengo que definirlo en el siguiente paso, que es lo que estoy viendo acá. Es un Wintra PPK. Bien, este mensaje de error que me parece a mí normal, porque esos datos son de la versión antes de que se integrara la plataforma, pero me comenta la gente de Deal Air que eso no da ningún problema para el procesamiento. Estas son la cantidad de fotos, es como un preview pero en forma general, y ya le damos Next. En Next me muestra los entregables que nos va a dar el software a la salida. También puedo editar estas condiciones acá. Este botón es para que lo procese solamente y este Advanced es para que lo procese con verificación. Estos son los motores de procesamiento. Tengo Pix4D, que es el más conocido, y este es para cambiar el sistema de precisión, ajustes, personalizar un poco el procesamiento, ¿no? En este caso está activado solamente el modo recomendado. Bien, acá puedo introducir en la parte de abajo, si habilito la casilla, puedo introducir archivos de puntos de control en tierra. En este caso puedo hacer un movimiento de los puntos de control en tierra si tengo, para poder ajustar mi procesamiento, y los coloco aquí y él los anexa. Luego de eso me habilita la pestaña para poder hacer el clic y seleccionar la fotografía con respecto al punto. En mi caso, como es PPK, no lo estoy utilizando de esa forma. ¿Ok? Así que deshabilitamos esa casilla. Le damos ahora Next. Y en Next tengo la información o la parte de los entregables, en este caso de los reportes de análisis. Tengo una gran cantidad de reportes, como pueden ver. Tengo reportes de cartera, de seguridad, de temas de los taludes en el proyecto, y esos son analíticos que le entregan. En este caso, en este video no vamos a entrar en detalle de esos analíticos. Bien, ahorita inicia el proceso de carga de los archivos. Una vez que le digo siguiente, si no quiero otros analíticos, los archivos de análisis, inicia el proceso de carga. ¿Okay? Y en la parte de arriba, ¿okay? Ya tengo la ubicación del proyecto, obviamente acá, y ya sabemos más o menos dónde está. ¿Okay? Que al final es más o menos el área donde va a quedar el proyecto. Y en la parte de arriba tengo un registro de actividades. Si toco aquí me muestra la banda de progreso que me indica el estado de carga de los archivos. El storage de él tiene una capacidad de 500 GB en forma gratuita, y ya si quiero más espacio de almacenamiento, entonces tengo que pagar un extra por eso. También por el procesamiento, por ahora no entraré en detalles cómo será el cobro del procesamiento web, pero por lo que se nos ha comentado es bastante accesible. Bien, ya con eso listo, me indica que la data está lista para procesarse. Ese proceso ahora con la data en el servidor de ellos tarda aproximadamente, para este vuelo, ya yo lo he probado un par de veces, o ensayado un par de veces, puede tardar como 15 minutos cuando mucho. ¿Okay? Aquí vemos el estado de progreso. Si tengo dudas con respecto al progreso, puedo ir al área de Photogrammetric, que es la que está acá, están los puntos, ahí está en azul. Aquí hay una sección que dice fotogrametría y le digo Run. Al darle Run, él va a iniciar el procesamiento de todas formas, si no lo ha iniciado ya, y ya me va a dar los entregables. ¿Okay? Next, y aquí me dice que está en proceso.
Una vez que termine, ahora les mostraré un ejemplo de la data ya terminada, pero no del mismo lugar obviamente, es otro lugar. Pero ya una vez entregado, él va a sobreponer la imagen, ¿ok? Como vemos acá, sobrepone la imagen, la ortofoto, con respecto al área señalada, ¿ok? Como una actualización, digamos así. Acá yo le doy clic acá y puedo buscar un detalle cualquiera que quiera analizar. Por ejemplo, la fotografía puedo hacerla más translúcida o que quede totalmente sin transparencia. También tengo unos comentarios en caso tal de que el muchacho me reporte algo, la persona que haga la revisión, que tengo una opción para eso, una parte que vimos Advanced y en sí mismo. Y ya darle acá para los entregables, yo puedo poner acá para descargar el archivo sin ningún problema. Bien, solamente digo descargar y esperar a que descargue. Bien, el video fue muy breve, solamente era para mostrar la agilidad de la plataforma. Espero que les sea de utilidad y cualquier consulta a la orden. Saludos y gracias por vernos.